Muy buenas tardes, hermanos. Es un privilegio para mí poder compartir este tiempo con ustedes. Primeramente, dar gracias a Dios por la vida que nos da. También quiero saludar a los hermanos que están por este medio compartiéndose en este tiempo de la palabra de Dios. También dar la bienvenida a esa persona que está por primera vez. Estamos gozosos de que pueda compartir ese tiempo junto a nosotros. Pero antes de pasar el tiempo de la palabra de Dios, quiero que podamos tener nuestros corazones dispuestos a escuchar de la palabra de Dios. En Lucas 11:28 nos dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Estemos atentos a su palabra y no solamente la escuchemos, sino que también podamos aplicarla a nuestras vidas. Vamos a hablar antes de pasar al tiempo de la palabra de Dios. Señor, te agradecemos, Señor, por la vida que nos das, Señor. Agradecido, Señor, por la salvación tan grande, Señor, que tú nos diste, Señor. También en este momento, Señor, quiero pedirte por lo que va a ser el tiempo de tu palabra, pedirte, Señor, por la vida, Señor, de Ignacio, Señor, por lo que va a compartir, Señor. Y también te pido, Señor, para que podamos estar dispuestos, Señor, y atentos a tu palabra, Señor. Te agradezco por todo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora pasamos al tiempo de la palabra de Dios con Ignacio Gualdoni. Bueno, buenas tardes, hermanos. Un domingo más, todos juntos acá, por medio de este medio, ¿no? Juntos acá, quería decir, acá en la iglesia, pero no estábamos lamentablemente, pero seguimos contentos de que podemos seguir relacionándonos, creciendo en la palabra, todos los días con devocionales, con la reunión de matrimonio, los jóvenes, los niños, los adolescentes, los jóvenes mayores, las mujeres. A través de estos medios que Dios nos ha provisto, podemos seguir animándonos y fortaleciéndonos a seguir a Cristo a pesar de no poder congregarnos físicamente. Así que estamos gozosos igual de lo que Dios nos ha permitido en este tiempo. Y bueno, vamos a seguir hoy, vamos a volver después del tiempo que tuvo Ale, precioso con el tiempo del evangelismo. Vamos a seguir compartiendo el libro de Esdras, capítulo 4. Hablábamos en el principio de aquellos enemigos de la obra de Dios, ¿no? Es muy interesante, quizás lo que hemos visto, los enemigos de la obra de Dios. Podemos ver en Esdras, capítulo 4, un pequeño patrón. No son todas las formas que el enemigo tiene, no son todas las maquinaciones que el enemigo tiene, pero sí nos marca y nos muestra un patrón de cómo el enemigo actúa en este momento y que son patrones, como dice Romanos capítulo 15, enseñanzas. Estas cosas se han escrito para nuestra enseñanza. El Antiguo Testamento se ha escrito para nuestra enseñanza, porque hay patrones, hay principios, hay formas que nos ayudan a entender cómo obra el enemigo, cómo obra Dios. Así que en eso estamos. Así que no son las únicas, pero sí podemos sacar muchos principios en Esdras capítulo 4. Y también una cosa para quizás remarcar. Satanás quiere decir literalmente adversario. Y vemos que el pueblo de Dios o los seguidores de Dios en todos los tiempos han sufrido adversidades por enemigos de ese pueblo. Así que esa gente, sabiéndolo o no, eran instrumentos al final de Satanás para detener la obra de Dios en este mundo, y quizás su forma más perfeccionada será aquel anticristo que será levantado, permitido por Dios en este mundo, donde va a ser el representante casi perfecto de Satanás en este mundo. Pero bueno, lo que quería decir es que esta enseñanza del Antiguo Testamento y todo, aunque no vemos a Satanás detrás de cada enemigo literalmente, pero sí podemos observar el patrón de los enemigos representando a aquel gran enemigo del pueblo de Dios. Porque los motivos son todos parecidos, es detener la obra de Dios, es sacar a los hombres de la obra de Dios, es ganar el corazón de los hombres y sacar a Dios del corazón de los hombres. Así que vemos un patrón, vemos una semejanza tremenda en los propósitos de aquellos enemigos humanos
con los propósitos del enemigo espiritual invisible que tenemos hoy en la iglesia, y que hoy la iglesia con luz puede ver lo que hay detrás de aquellos hombres que buscan la confusión, que buscan la persecución, que buscan la presión para silenciar y que no revele la gloria de Dios su iglesia. Así que estos patrones y estos principios y estas formas nos van marcando aquella gran forma de aquel gran adversario que es el mismo Satanás. Por eso dijimos que el capítulo 4 ya lo habíamos revisado históricamente, habíamos entrado con Mario contándonos un poco el contexto anterior y algunos versículos, después vimos todo lo histórico y ahora estamos en lo práctico para nosotros, cómo ese patrón y esos principios llegan a nuestra vida. En principio habíamos visto dos cosas acerca del tiempo de la intervención del enemigo. Habíamos visto, primero, el momento oportuno que él entra, cuando edifican, no entra en otro momento. No entra cuando están contentos, cuando vuelven, entran cuando edifican, cuando se sienten amenazados de que se está estableciendo el templo sagrado, el templo apartado, santo de Dios en la tierra, ahí viene la enemistad. Después hemos visto con respecto al tiempo también una cosa muy interesante, que también la vemos en Apocalipsis capítulo 12, cuando dice que él acusaba delante de Dios a los hermanos de día y de noche. Esa constancia en la obra de Satanás, también hemos visto esa constancia de los enemigos, ¿sí? En la intervención de la construcción del templo, como hemos visto cómo ha pasado a través de todos estos reyes, desde Ciro, desde Cambises, desde Asuero, desde Artajerjes hasta Darío, ha llegado Darío y hasta el otro Darío, ha llegado esa presión y ese conflicto constante que nos marca, nos muestra una idea de la constancia del enemigo que es siempre. Y eso ha sido así y es así. Hasta que no termine en nuestra vida será así, ¿sí? Mientras la obra de Dios en esta tierra se construya, siempre va a recibir oposición. Mientras estemos en este cuerpo de carne, acuérdense lo que veíamos la otra vez, queriendo hacer el bien, hallo que el mal está en mí. Y esa oposición dentro mío a hacer el mal es uno de nuestros peores enemigos. Pero también cuando avanza el reino vemos al enemigo, aquel que pretende ser el rey de este siglo, un cetro que no se lo quitó a Adán, porque nunca fue de Adán, sino siempre el reino fue de Dios. Así que estas cosas son muy interesantes para pensar el momento de su aparición y el tiempo de su intervención constante. Ahora, empezamos a ver la táctica, la estrategia. Y acá vimos en Esdras capítulo 4 que la primera estrategia fue un acercamiento confuso. Confuso porque era engañoso. Engañoso porque vinieron amablemente y a querer colaborar. Ahí el pueblo de Dios necesitó discernimiento y claridad. La claridad de la palabra, la claridad de cómo Dios había despertado a los hijos de Israel y había sido llamado por intermedio de Ciro a todas las naciones, que los que estén de su pueblo vengan, suban y reconstruyan. El llamado de Dios fue a los suyos a reconstruir el templo. Entonces ellos tenían claridad. Esa claridad le permitió tener discernimiento a que venían otros idólatras confundiendo a Dios con uno más y en su mezcla con este pueblo en la edificación, buscaban quitar esa santidad, esa cosa única que tiene Dios y mezclarlo con otros dioses y profanar ese templo. Ellos, con discernimiento y claridad, dicen que no. Hay una respuesta negativa, contundente de aquellos líderes que estaban en esa época. Y hemos visto que en nuestros tiempos
muchos quieren venir y acompañar la construcción. Y hemos visto desde filosofías humanas, psicología humana, hemos visto teologías corruptas, pero también hemos visto niveles a los sentidos mucho más comunes y que se nos infiltran en nuestra mente modos de pensar, modos de ver, perspectivas de vida, sentimientos, emociones, como las que tienen todos en este mundo que no están edificando a Cristo o que no están edificando el templo. Y decíamos que a veces terminamos pensando como ellos, sintiendo como ellos, y al final lo que queremos, en lugar de edificar un templo sagrado, buscamos a veces edificar una casa en un country. ¿Por qué? Porque en un lugar así se busca comodidad, tranquilidad, paz, pero en otro lugar. Esto, crear un templo, o no crear, sino edificar un templo, presupone conflicto. Y a veces eso es lo que justamente queremos evitar por mucha ignorancia de nuestra vida, porque pensamos que Dios es eso, Dios es paz, es tranquilidad, es alegría, es gozo, y relacionamos automáticamente esas cosas con Dios. Y Lutero o estos grandes hombres decían que hoy la iglesia no es cosecha, hoy la iglesia siembra, hoy la iglesia no es el absoluto descanso, sino es el sufrimiento. Estamos en una constante hoy de aprender, no de saber todo, de sufrir, no descansar todo, de dolerse, no disfrutar de la vida, de disfrutar de la vida egoístamente. Esos momentos llegarán en su momento, el pleno gozo del creyente allá en la presencia del Señor, aunque hay descanso en medio de situaciones acá, sí, pero hay situaciones. Y es inevitable en este mundo hacer la obra de Dios sin oposición. Es imposible que así sea y es inevitable que así sea. Así que primero se acercan con esta forma sutil, engañosa, y ante el no, luego vimos que hay una reacción reveladora. Porque viniendo con amabilidad y queriendo colaborar, luego del no, lo que hay en ellos es una reacción totalmente diferente a la actitud que habían llegado. Ahora hay una reacción que atemoriza al pueblo, que intimida al pueblo, o sea, que trae desánimo, que trae miedo, que trae temor, y acá el pueblo tiene que responder con la convicción y con la seguridad de que están haciendo la obra de Dios y que Dios está en medio de ellos. Por eso citábamos a Josué en Josué capítulo 1, cuando veíamos que Dios mismo le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque justamente esta desánimo y temor en muchos pasajes del Antiguo Testamento van juntas, pero acá Josué le estaba diciendo lo contrario, en lugar de desanimarte, esfuérzate, toma fuerzas, no que caigas, no desmayes, y después en lugar de tener temor, sé valiente. Estos mandatos que le da a Josué, de animarse, de fortalecerse, de esforzarse y de ser valiente, implican absolutamente que hay momentos que va a pasar aquel siervo de Dios, que iban a provocar desánimo, que le iban a provocar las pocas ganas de seguir. Quizás momentos angustiosos, quizás pruebas, otras veces enemigos más fuertes que él iba a ver, a observar, y iba a producir temor en su corazón. En lugar de eso tenían que ser valientes. Y vimos que tenían que ser valientes porque tanto Josué como nosotros tenemos un propósito dado por Dios, que es nuestra misión en este lugar, enviados por Dios. Y cuando Dios envía una misión, provee los recursos y la protección para hacerlo. Después le dice, ánimo y valentía, porque muchas veces no vas a tener ni ganas de guardar la palabra de Dios. Y otras veces guardar la palabra de Dios va a ser un tema de valor
porque asumirla y obedecerla es confrontar contra algo que parece que nos puede ganar o controlar o conquistar. Y es un acto de fe. Y dando esos pasos, él podía tener la victoria. Y después vimos que la razón quizá más sublime, más gloriosa, que él debería esforzarse, aunque no tenga ganas, aunque se desanime, aunque esté por desmayar, sigue esforzándose. Y también siga teniendo valor ante los temores más grandes que tenga, ante los miedos más profundos que se les presenten, es porque Dios estaba con él. Quizás esa es la razón más gloriosa de que una persona puede estar casi, pero no todavía. Como Pablo decía, ¿no? Estamos derribados, pero no destruidos. Porque el creyente siempre tiene un casi, un valle de sombra, no la misma muerte, sino una sombra. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Y con el que está con él es invencible. O sea, nos pueden hacer muchas cosas a nosotros, pero al Cristo que está en nosotros, ¿cómo lo van a poder destruir? Así que, por eso Pablo después se gloriaba en su debilidad, ¿no? Porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Así que bueno, estas cosas habíamos visto. Y ahora vamos a ver dos más que son muy interesantes en este, como hemos dicho, patrón o ver la forma en que Satanás va dando pasos y cómo también vemos en la Escritura cómo poder responder a esto. Vemos en el capítulo 4 una cosa muy interesante. Fíjense estos dos verbos. Dice el versículo 5, sobornaron además contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos. El versículo 6, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá. También en los días de Artajerjes escribieron. O sea, nosotros acá vemos que hay, en los dos primeros ataques, esto es interesantísimo. Yo no sé llegar a una profundidad de esto, pero es muy interesante. Acá, en estos dos primeros que hemos visto la otra semana y ahora en repaso, vemos que hay una actuación sola de ellos. O sea, ellos ven que están edificando y se acercan sutilmente. Y ven que responden mal y ellos automáticamente, a través de burlas y un montón de cosas, quizás desaniman al pueblo y de amenazas condicionan y atemorizan al pueblo. Pero como dijimos la otra vez, es un ataque a su mente porque no podían hacerle nada. No llegaban hasta cierto lugar. Ellos estaban privados de actuar directamente para hacer cesar la obra. Ellos tenían que ir a un superior. El enemigo tuvo que sobornar a consejeros del rey. O sea, presumir un poder que les daba el alquiler de personas, eso era sobornar, para que condicionen las decisiones del rey a su favor. Entonces, no hay, lo que nos muestra esto del soborno, es que no hay ética en esta lucha, no hay códigos en esta guerra. El enemigo va a poder usar todos los medios a su alcance y desde su perspectiva de maldad para alcanzar sus propósitos. Entonces usa una forma tremenda de falta de moral, falta de corrupción absoluta, que es el soborno. ¿Sí? Entonces, y después del soborno, dice que escribieron acusaciones todo el tiempo. Ahora, esta presunción de poder, porque se unen a los poderes que pueden decidir, me llama mucho la atención, porque en lugar de parecer un poder, lo que realmente nos muestra es la limitancia y la debilidad del enemigo. Nosotros a veces miramos más los terrores del enemigo que el Dios absoluto
nuestro Dios. Y eso nos confunde la idea del temor y del desánimo. Lo vamos a tratar de ir un poco detallando, esto es lo que les quiero decir. Pero sobornan, acusan y buscan un permiso para hacer ceder la obra. Estas son muestras de debilidad y de limitancia más que de poder. Porque necesitan ellos ir a acusar o convencer a aquel que está soberano, no solamente sobre Israel, sino sobre ellos también, al rey de Persia, soberano de ambos pueblos, para que otorgue un permiso y ellos puedan actuar. Eso es símbolo de debilidad, no de poder. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora un poco más específicamente son justamente estas dos cosas, la acusación y el permiso. El enemigo ahora, ya que no puede llegar por sí mismo a detener la obra, va a hacer, en el punto 3 o 4 que estábamos viendo, la utilización de recursos legales. Es más, vemos en el capítulo 4, del 7 en adelante, que cambia del hebreo al arameo porque está copilando una carta legal absolutamente original de estos hombres samaritanos que están escribiéndole al rey de Persia para que detenga una obra. ¿Sí? Entonces, ahora viene la utilización de recursos legales. ¿No surtió efecto la amenaza y el menosprecio? Vamos al que tiene poder para frenar todo, que es el soberano de los reyes de esa tierra. ¿Sí? Así que, bueno, la acusación, como vimos, es una evidencia de debilidad. Dice el versículo 6, y en el reinado de Asuero, en el principio del reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén, y también en los días de Artajerjes escribieron. Ahí vemos la escritura de una acusación, de un recurso legal para poder frenar la obra. Este escrito, no lo vamos a leer todo, que sigue hasta el versículo 16, pero ¿de qué consta? Los ingredientes de esta acusación maliciosa. Ellos se muestran en una sumisión reverente. Fíjense, dice el versículo 11, tus siervos del otro lado del río te saludan. O sea, ellos ya de entrada, ellos se muestran como absolutos esclavos y siervos y dependientes de este rey y lo tienen como señor a este rey. Eso ya podría ablandar cualquier cosa que digan después, esa adulación, tú eres el Señor, te reconocemos todo. Después habla de falsas preocupaciones, está la preocupación falsa del fortalecimiento del mal del rey. Fíjense que dice, edifican la ciudad rebelde y mala. Si aquella ciudad fuere edificada, no pagarán tributo, impuestos, rentas y el erario de los reyes será menoscabado. Y dice el versículo 14, no nos es justo ver el menosprecio del rey. O sea, ellos están preocupados por la economía del reino, están preocupados por el honor del reino y están preocupados por el fortalecimiento del mal del reino. Esa es nuestra verdadera preocupación ante el rey. O sea, es un rey manipulable, es un rey que puede escuchar cualquier cosa. Ahora sigamos también. Hay acusaciones verdaderas, pero intenciones maliciosas en esta acusación. Porque ha pasado lo que ellos dicen, pero han pasado muchísimas cosas más. Pero justamente quieren que se enteren de las cosas malas. Tiene malicia. Y luego apunta a lo malo no solamente de su pasado, de su presente y de su futuro. Hay una acusación general. En el pasado fueron una ciudad rebelde que hacía pagar renta, que no se sometía a nadie. Si llegan a construir ustedes, la nación no será tuya. Y ahora están construyendo una nación mala. O sea, su pasado, su presente y su futuro es acusado como malo, como rebelde, como
y que por estas causas ha sido destruida la ciudad. La acusación está cargadísima contra todo lo malo, contra todos los defectos del pueblo de Israel. Así que de esto más o menos se trata la acusación. Una acusación verdaderamente maliciosa que estos hacen para generar en el rey lo que ellos quieren generar y para que el rey dé los permisos correspondientes para que ellos puedan hacer cesar esta obra de Dios. O sea, su recurrimiento a la autoridad más alta es una muestra de debilidad. Bien, ahora, hemos visto esto que sucede, pero ¿cómo se implica en nuestras vidas? Es muy interesante que la Biblia nos habla varios lugares, que aquel gran adversario, el diablo, literalmente calumniador o acusador, se aparece en varios capítulos y versículos de la Biblia como el acusador de los hermanos. No vamos a leer todo, pero en Zacarías capítulo 3 está a la derecha como un fiscal acusador de Josué, el sumo sacerdote, mostrando las ropas viles que él tiene, delante del juez justo. Ahí sí que hay un rey juez justo. Después en Apocalipsis capítulo 12 dice que ha sido arrojado del cielo el acusador de los hermanos, aquel que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Su constancia en la calumnia y la acusación, a la derecha de los hermanos, delante de Dios, para que Dios pueda hacer justicia a las verdades que decía Satanás de esa gente. Es muy interesante, hermanos, cuando Satanás nos habla a nosotros de Dios, nos miente. Y cuando Satanás le habla de nosotros a Dios, dice verdades, pero con intenciones maliciosas. A Dios no le puede engañar. Aquel juez, aquel rey de Persia, Artajerjes, podía ser engañado, podía ser manipulado, podía ser llevado a los lugares que quería ser llevado, con las intenciones que ellos proponían, pero delante de Dios nadie puede decir una mentira. ¿Cómo Dios, que sabe todas las cosas, va a creerse una mentira de Satanás? El acusador de los hermanos va con verdades. Qué interesante que el que está ahí delante de Satanás es un juez justo, que recibe la acusación porque en varios lugares están siendo acusados. Y en la acusación está buscando Satanás la destrucción de los pecadores. Ahora, ¿qué cosa podemos aprender de Dios en el tema de la acusación de los santos? Yo quiero compartirles algunas cosas. Dice, Dios nunca podría ejecutar la justicia reclamada por el acusador de los verdaderos pecados del verdadero creyente, porque ya lo hizo en Cristo. Si alguien está refugiado en Cristo, si alguien ha sido lavado en Cristo, si alguien es una nueva criatura en Cristo, si alguien ha confiado en Cristo como su Salvador, sus pecados, todos, pasados, presentes y futuros, han sido tratados definitivamente en la cruz de Cristo. Entonces Dios nunca podría ejecutar las acusaciones de Satanás, de los hermanos, ejecutar la justicia que el acusador espera o reclama, porque ya lo ha hecho en la persona de Jesucristo. Aquel juez que fueron los acusadores no tenía forma o no quería ver lo otro, que era la justicia de Israel, por ejemplo. Vio todo lo malo, siguió el consejo de los malos, apoyados por los consejeros sobornados, llegó a decisiones manipuladas. Dios nunca puede hacerle caso a Satanás, el gran acusador de los hermanos, porque Cristo sufrió la pena de los pecados por ellos. Pero no solamente eso, sino cuando el acusador, si viéramos la imagen de este juicio, está acusando justamente o con verdad ante Dios a los hermanos, hace su aparición el abogado, cuyo argumento son las heridas que dejaron los clavos de la cruz. El abogado que intercede por nosotros ante el Padre. Si pudiéramos ver la imagen,
acusados los creyentes por los pecados, imaginemos a Dios diciendo sí porque hay que hacer justicia, y aparece Cristo con los clavos diciendo, ya has hecho justicia en mí. Si pudiéramos hacer una imagen de aquel que intercede por nosotros, ¿quién podrá condenar? ¿Quién? Nadie, porque Él ha sufrido toda nuestra condenación. Toda. Entonces, en aquel lugar no había un defensor del pueblo de Israel. No había uno que interceda por Israel. Sí, siguieron la malicia y ese rey fue embaucado, manipulado y terminó haciendo lo que querían. Pero cuando el gran acusador, el diablo, va a la presencia de Dios, que no puede ser engañado ni nada, y acusa a los hermanos, sale la justicia de Dios en la cruz. Y sale el Cristo crucificado como abogado, intercesor eterno de aquellos que han creído, y es la seguridad absoluta de nuestra salvación. Es impresionante la imagen esa de cómo Satanás, Jehová te reprenda, Satanás, de Zacarías 3, cuando viene a acosar a Josué y sus ropas viles, y lo viste de ropas gloriosas. ¡Qué preciosa es esa imagen! ¡Qué seguridad le da al creyente! Que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, a veces los creyentes caemos en los sentimientos producidos por la acusación. Y caer en esos sentimientos es olvidar o no creer o no estimar la cruz de Cristo y su intercesión eterna. Él ha hecho la sustitución de nuestros pecados, Él ha logrado la expiación de nuestros pecados, Él ha alcanzado la redención, Él nos ha justificado, nos ha declarado justos. No solamente eso, sino intercede continuamente por nosotros, haciendo que nada nos haga separar de Él. De Él es la salvación y Él preserva a los santos de todas las acusaciones. ¿Quién podrá acusarnos con justicia para que Dios nos destruya? Nadie, porque ha descargado la ira sobre el Hijo. Pero nosotros tenemos que reconocer que muchas veces llegan los sentimientos de culpabilidad, los sentimientos producidos por una acusación, y nos llegan por las personas que nos rodean o directamente a nuestra mente. Satanás usa personas, creyentes y no creyentes, para hacernos ver lo que no somos, para recibir las culpas, para recibir las acusaciones, las condenas, para llegar al desánimo, para llegar a desfallecer, para llegar a la desesperanza, a la condena. A veces las personas buscan solamente nuestros defectos, esparcen acusaciones y críticas, murmuran, atacan, no con amor buscando la santidad del pueblo, sino con malicia, buscando destruir a la persona. El calumniador no solamente acusa al justo del pecado que cometió con maldad, sino que involucra a la persona. Ataca no solamente lo que hace, sino lo que es. ¿Sí? Lo hace sentir y quiere que llegue a pensar en la culpa, en la desesperanza, en la condena, en el desánimo. Y así desmayar. Hermanos, a veces somos instrumentos acusadores del diablo dentro de la iglesia. A veces otros son instrumentos acusadores que nos hacen sentir una basura, que nos hacen sentir inútiles, que nos hacen sentir llenos de culpa, que nos acusan de nuestros fracasos, y que nos acusan de esto y de esto y de esto. Y las acusaciones, y no solamente las acusaciones, sino las calumnias. Esa es una obra de Satanás, porque no ayuda a la convicción del pecado, sino a que se sientan culpables y abandonen, que es muy diferente a amar al hermano y corregir al hermano en amor de sus pecados. Es
muy diferente. Y a veces los de afuera, y a veces nuestra propia mente, llegan la voz de Satanás. ¿Viste que no servís para nada? Este pecado jamás se te ha perdonado, siempre pecás con lo mismo. ¿Ves que no sos digno? ¿No tenés la capacidad de vivir como Él quiere? ¿Siempre serás el mismo? Siempre eres el mismo y serás el mismo. Y esas voces que vienen y nos desaniman, ves que vos siempre igual, por más que hagas lo que hagas, sos siempre lo mismo. Esa voz que llega a nuestra mente por medio directo de un pensamiento satánico, o viene por medio de otros, nos desanima, nos desalienta. Pero creer esas voces, ese es el tema, creer esas voces, es olvidarnos o la incredulidad o la desestima de lo que Cristo ha logrado en la cruz por nosotros. Y lo que Cristo hace hoy en el cielo por cada uno de nosotros. Ignorar, olvidar, incredulidad o desestimar la obra de Cristo en la cruz y en el cielo. Somos propensos a creer todo lo que nos dicen de nosotros, sentirnos las peores basuras y por estas cosas abandonar, dejar, cesar. Las acusaciones son muy fuertes, las calumnias son muy fuertes de soportar. Y si no tenemos la capacidad de entender lo que viene de Dios y lo que viene del diablo, podemos confundir y abandonar porque nos sentimos como nos dice el diablo. Entonces estos sentimientos producidos por la acusación vienen de olvidar o de no creer o desestimar lo que Cristo ha hecho a la cruz por nosotros. Hermanos, estas cosas tienen que estar presentes porque acusaciones y calumnias en el cielo o en la tierra siempre habrá ante los hermanos. Ahora, si una calumnia o una acusación no tiene efecto en el cielo, no debería tenerlo en la tierra. Hermanos, no le echemos la culpa a los demás, no le echemos la culpa a nuestro corazón, al dolor, a la aflicción, sino que pensemos que no creemos a Dios lo que dice. Por último, voy a terminar con esto. Si la utilización de los recursos legales del enemigo es la acusación ante un trono soberano, igual que Satanás, un rey manipulado, un rey condicionado y un rey desobedecido. Lo vemos en el aprovechamiento del permiso, el siguiente punto, del versículo 17 al 23. ¿Sí? El aprovechamiento del permiso. El rey condicionado del 17 al 20, lo vemos manipulado en el 21 y 22 porque se creyó toda lo que le vendió este grupo congregado y le dijo, háganlo rápidamente, como que creyendo todo. Pero también fue un rey desobedecido y que excedieron al permiso. Fíjense. Dice el versículo 21, ahora pues dad orden que cese. Ahora el versículo 23, la última parte, dice, y les hicieron cesar con poder y violencia. Excedieron el permiso. Estos hombres reciben el permiso para hacer cesar la obra, pero en lugar de hacer cesar la obra, con la orden del rey, lo hacen cesar con violencia y con poder. O sea, utilizaron el poder físico y aplastaron a aquellos que estaban trabajando para hacer cesar la obra. Qué interesante. Si dijimos que la acusación es una evidencia de debilidad, la permisividad del rey también es una evidencia de debilidad. Lo que pasa es que a este rey hicieron más de lo que el rey había dicho. Este rey no pudo limitar la acción de los enemigos, solamente dio una orden y fue obedecida y pasada de largo, pasaba sus límites. Pero lo que nos quiere decir esto, por lo menos lo que entiendo, es que estos enemigos
están limitados por el permiso del Rey soberano. Calvino decía, y Lutero, frases parecidas: aún Satanás le pertenece a Dios. Y a veces Satanás es un doctor de nuestras almas, porque en esa permisividad de Dios que haga lo que Dios le permite hacer y nada más, trata a Dios con nuestros corazones y lleva a cabo sus planes a través de esto. Entonces, lo que quiero decir con esto del permiso son 2 o 3 cosas muy interesantes. Número 1, para ánimo de nuestra vida, Dios limita al enemigo de nuestras almas. Dios limita al enemigo de nuestras almas y permite o no permite según su soberanía y su propósito. Si nosotros podemos ver desde Génesis 1 hasta Apocalipsis las veces que Satanás o los enemigos han destruido al pueblo de Dios, ha sido porque Dios lo ha permitido. Así como lo dice Daniel, lo dice Apocalipsis. Dios ha entregado ciertas cosas. Nunca Dios fue vencido, sino Dios en su soberanía permitió algunas cosas. En el libro de Job, capítulo 1, vemos una clara evidencia de cómo Dios limita. Es más, Dios llama a Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Por eso, en última instancia, también está bajo la soberanía y el control de Dios. Nada puede hacer Satanás sin que Dios lo permita en la vida de sus creyentes, en la vida de sus hijos. Y cuando Dios dice esto, Satanás dice: ¿no le has hecho una cerca alrededor? O sea, yo no puedo llegar a él. Bueno, Dios abre esa cerca y Satanás llega, pero llega hasta los lugares que Dios le permite llegar. Y fue funcional a eso, porque después del capítulo 2 en adelante no se escucha más nada de este asunto. Dios quería hacer algo en la vida de Job. Y Dios permitió y limitó a Satanás a la hora que él quería llegar. Entonces acá vemos que cuando un rey da permiso a los enemigos, muestra autoridad y soberanía sobre esos enemigos. Y esos enemigos llegan a ser aquello que el rey les permitió. Pero una cosa más para seguir confiando en el Señor. No solamente Dios limita al enemigo, sino que conoce nuestros límites. Dice, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, Él conoce mis límites, porque Él me dice: no va a permitir una tentación que no sea humana. Fiel es Dios, o sea, la fidelidad de Dios permite al creyente ser fiel. Porque no hay ninguna situación en la vida del creyente que esté obligado a ser infiel, a pecar y a abandonar. Porque todo lo que le llega al creyente puede venir de la mano de un enemigo, pero está limitado por la mano soberana y bondadosa de Dios, que conoce los límites que puede soportar el creyente y en su fidelidad no permite que al creyente le llegue algo que él no pueda soportar. Y si vamos a un paso más, Romanos capítulo 8 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. O sea, que la mano de fidelidad de Dios que tiene al creyente también es una mano de bondad, y todas las cosas que le suceden a esa persona que está en la mano de Dios, que ama a Dios, no solamente están limitadas por la fidelidad de Dios para que pueda el creyente seguir siendo fiel en los momentos más difíciles,
sabiendo que todo lo que le sucede puede llegar a vivirlo, sino también que lo que llega a ese creyente es para su crecimiento a la imagen de la santidad de Cristo. O sea que a lo que le llega en su bondad. Acá hay un rey en Esdras que pidió permiso, fue manipulado, dio permiso y el permiso fue excedido. No pasa así con Dios. Si Dios permite que llegue algo a nuestra vida de la mano de Satanás, Satanás está limitado. Dios conoce nuestras limitaciones para no permitir que nos suceda algo que no podemos soportar. Y aparte de eso, todo lo que permite en nosotros es en su bondad para nuestro bien. Qué maravilloso protector y fiel Salvador tienen los creyentes. Y que nos anima a escuchar las palabras de Jesús a Pedro. Cuando le dijo, Pedro, se le ha concedido permiso a Satanás, literalmente, así por pedido, a todos ustedes, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Hermanos, podamos escuchar esa intercesión de Cristo, rogando, porque la confianza en Dios en los momentos difíciles no falte y que podamos creer estas cosas que Dios nos acaba de hablar en la palabra. El permiso que le dio este rey lo sobrepasaron y no hizo nada, y llegaron cosas a esa gente que eran más de las que el rey había permitido. En nuestro caso, el adversario va, quizás acusa y llega a nuestra vida, o disciplina, o llega a nuestra vida pruebas, y Satanás las usa para destruirnos, y en medio de eso aparece la mano fiel de Dios, guardando nuestras vidas porque conoce hasta dónde llegamos, dándonos no solamente esto, sino dice Pedro que todas las cosas que son de la vida y la piedad, que corresponden a la vida de la piedad, nos han sido dadas, nos ha capacitado para vivir para su gloria. Tenemos excusas para no pecar. Podemos no pecar en las situaciones más oscuras, porque Dios es fiel, no porque nosotros somos capaces, sino porque Dios es fiel. Hermanos, que en ese tiempo de dolor, que en ese tiempo de momentos difíciles, podamos escuchar esa voz que Cristo también nos dice a nosotros. He rogado para que tu fe no falte. Esa certeza en su obra soberana en mi vida, que usa todos los recursos de la vida y que son para nuestro bien. Y nuestro bien mayor es su gloria, y su gloria está en el Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios. Qué triste si terminaría ahí el versículo, ¿no? Como una victoria incomprensible, como una victoria al mismo Dios. Pero sigue el versículo, y quedó suspendida hasta el año segundo. Hermanos, para reflexionar lo último. Si no supimos discernir en el primer punto y profanamos el templo, si no podemos discernir qué venía de Dios, qué venía de Satanás, cuando permitimos que entren un montón de conceptos en nuestra vida y edificamos una vida con diferentes valores del reino, no entendimos, se mezclaron y ahora estamos mezclados y abandonamos la obra. Pero si hemos vencido eso y soportamos la presión, y si no soportamos la presión del conflicto para ser fieles y cedimos, o sea, como estos hombres soportaron con claridad el avance sutil, lo rechazaron, después la presión. Si no la soportamos porque era difícil guardarnos para ese día, difícil ser fiel en esta situación,
Si vino la presión de nuestra carne, la presión satánica, la presión de los familiares, del mundo, y que nos hacen ceder y dejamos de construir. Si la culpa que hemos tenido por cosas que hicimos en el pasado o en el presente nos hace sentir indignos de este camino tan santo y dejamos de construir. Si sufrimos dolores y pruebas que parecía que nos moríamos y nos refugiamos y nos ensimismamos y dejamos de construir. Si llegamos a pensar que somos un fracaso y que no vale la pena esta vida de sacrificio y de sufrimiento y de gozo, pero en el Señor, y dejamos de construir. Si pensás que es demasiado tarde para volver a construir, te quiero decir 2 o 3 cosas y con esto termino. Hermanos, el versículo 24 nos muestra que la victoria del enemigo no es definitiva y que aún hay esperanzas. Dice, cesó la obra y quedó suspendida hasta el año segundo. Cesó, no se terminó, cesó hasta un tiempo. La victoria que ha tenido Satanás sobre nuestras vidas a través de todos estos canales y que nos ha hecho cesar, tenemos que saber. Y vos que estás apartado del Señor y dejaste de construir, tenés que saber que no es definitiva, que no es algo que te va a marcar para siempre. Si sos de Cristo, sos para siempre. La segunda cosa que quiero que entendamos es que Dios no abandona un plan eterno, aunque hayan dejado de construir. Dios no abandonó un plan eterno que tenía con tu vida, que tenía con este templo, a pesar de que en un momento haya habido, a pesar de que en un momento dejaste de construir. Dios no abandona, lo vamos a ver en las otras reuniones. ¿Por qué? Porque volvió a llamar y volvió a llamar hasta que cumple su obra. Dios no abandonó aunque vos abandonaste. Aunque te entregaste a los placeres, aunque te entregaste a esta vida, aunque dejaste los principios bíblicos, no solamente hablamos de placeres sexuales e inmorales, sino cualquier clase de cosa que dejaste en lugar de Dios. Y aunque hayas dejado de construir y estás construyendo tus propias casas, Dios no te ha abandonado. Dios no abandona a sus hijos, por eso está la gran doctrina de la preservación del santo, que el salvo es salvo para siempre. Dios no ha abandonado aunque haya cesado. Esa es una tremenda verdad para volver. La tercera cosa es que el contratiempo del cesamiento de la obra lleva a preparar el corazón. Hermanos, con esta pregunta termino. Dice acá, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esos hombres tuvieron una fecha que volvieron a construir. Ahora, si se escribiera acá la edificación de tu vida y que alguna de todas estas cosas te llevó a dejar de edificar, ¿qué fecha pondrías? Si la culpa, si el fracaso, si el sentirte nadie, si el engaño, si la sutileza, si el dolor, si el conflicto, si el sufrimiento, si la acusación, te llevó a abandonar.
Si se escribiera tu vida acá, ¿cuál sería la fecha hasta que estuvo sin construirse tu templo? Hasta que estuvo parada la obra, hasta que cesó la obra. ¿Sería 13 de septiembre del 2020? Hebreos dice, si escucharas hoy la voz de Dios, hoy, dice así. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Espero que en la vida de cada uno de nosotros, si se escribiera de nosotros, diríamos 13 de septiembre del 2020, empezó la reconstrucción, porque escuchamos la voz de Dios. Cómo el enemigo siempre ha buscado frenarnos y en algún punto hemos dejado de creerle a Dios para escuchar la voz de Satanás. Este pretendiente o pretencioso de sabiduría, de soberanía, de omnipotencia, que estos permisos y acusaciones lo único que nos muestran es su limitación ante el soberano Dios que nosotros poseemos. No hay otro Dios en la tierra como Jehová. Hermanos, que estas cosas nos ayuden a volver a edificar en santidad y para su gloria el templo que Él ha comenzado, donde Él pueda manifestar su gloria en nuestras vidas en la faz de Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra.